Buenas tardes, hermanos, hermanas. Les saludo con la paz del Señor. En esta tarde vamos a continuar nuestra serie de enseñanzas, de predicaciones temáticas acerca del libro, no del libro, del temas de la iglesia. Tenemos el desafío de poder aprender, entender, meditar en la importancia que tiene la iglesia local en la vida de un creyente. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de la iglesia como una comunidad de amor. He titulado a esta enseñanza, La iglesia como una comunidad de amor. Y esta es la primera parte que vamos a estar viendo en esta tarde, y el siguiente domingo vamos a ver la segunda parte. Hermanos, cuando la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia iniciaba hace 5 años atrás, una de las preocupaciones que teníamos como pastores era con respecto a la visión, a la meta o al fin a la que esta iglesia tenía que un día alcanzar. Nosotros nos preguntamos como pastores, ahora cuál iba a ser nuestra visión, cuál iba a ser nuestra meta a alcanzar. Entonces en aquel tiempo tuvimos que hacer una declaración de visión. Esta iglesia tiene una visión clara, hermanos. Estamos caminando hacia un norte, hacia una meta. ¿Y cuál es la meta o la visión de la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia? Bueno, hermanos, la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia tiene como visión ser una comunidad que refleje el carácter de Jesucristo. ¿Sabías eso? Esta iglesia donde tú estás tiene la meta, tiene un rumbo, hermanos. No estamos aquí por estar. Nosotros queremos ser una comunidad que refleje el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, esta visión no es algo que nosotros nos hemos inventado como pastores. Tampoco es algo que simplemente ha surgido porque nos ha gustado esta visión. No, hermanos. Como pienso demostrarles en esta serie de enseñanzas, de predicaciones, el deseo de nuestro Señor Jesucristo, el deseo de su corazón siempre ha sido que su iglesia sea una comunidad de gracia y amor. El Señor Jesús, hermanos, cuando ha pensado, cuando ha fundado a su iglesia, la ha hecho con la intención de que esa iglesia, ese grupo de personas redimidas por Él, sean una verdadera comunidad de gracia y amor, y que esa comunidad refleje su carácter. Lamentablemente, nuestra iglesia tiene un gran problema, un obstáculo tremendo, hermanos, que no nos permite que vivamos como lo que realmente somos, una comunidad. ¿Y cuál es ese problema? ¿Cuál es el problema que está enfrentando Iglesia Bíblica Palabra de Gracia? Hermanos, el gran problema es el individualismo. Yo ya les había hablado acerca de esto. Esa forma de pensar acerca de nosotros como individuos y nada más. Las personas individualistas son aquellas que no les interesa el bien colectivo, el bien común de las demás personas. Siempre y cuando ellas estén bien, todo está tranquilo. Para los individualistas lo más importante son sus deseos, sus planes, sus objetivos. Por eso, hermanos, en nuestra sociedad, en nuestra cultura en donde vivimos, ustedes van a poder ver a diario, cada vez hay más matrimonios, no digo matrimonios, uniones libres. Las personas ya no se quieren casar, ya no quieren firmar un documento. ¿Para qué me voy a casar? ¿Para qué voy a firmar un documento? No necesito. ¿Han escuchado esas palabras? No, hay mucho más, hermanos. Las personas en nuestro entorno viven centradas en ellas mismas. No quieren depender de nada ni de nadie, porque eso es lo que justamente implica el matrimonio. Cuando uno se casa, hermanos, lo que está diciendo es: yo me comprometo
a vivir por ti, para ti. Eso es lo que está diciendo cuando uno se casa. Es un compromiso para despojarse de uno mismo. Y eso es lo que hoy en día la gente no quiere. Las casas, la arquitectura ha cambiado. Antes, ¿se acuerdan, hermanos? Al menos yo cuando era niño me acuerdo. Cuando iba a visitar a un hermano, siempre veía un lugar donde el hermano tenía para alojar a un huésped. Cuando uno construía una casa, lo primero que pensaba era, bueno, si viene una visita, ahora ¿dónde lo voy a tener a la visita? Entonces tenían un cuartito para la visita. Pero hoy en día, hermanos, lo último que se piensa es en un huésped, en una visita. Lo único que pensamos es en nosotros. ¿Cómo va a ser nuestra casa? ¿Cómo va a ser nuestros cuartos? ¿Qué tipo de baño vamos a tener? ¿Qué tipo de tele vamos a tener? Todo está enfocado en nosotros. Cuando antes nos reuníamos a la mesa, ¿recuerdan ustedes? Nuestras conversaciones, hermanos, eran amenas. Los hijos se reunían, yo me acuerdo con mi padre cuando era niño, y mi padre me preguntaba a la hora del almuerzo, ¿cómo te fue en la escuela? Y yo le decía, pero esto me pasó, y hablaba con él en la hora del almuerzo. Pero hoy, hermanos, ya no se ve eso. Los papás están en sus trabajos, las mamás están en sus quehaceres, los hijos están por ahí, hermanos, como gallina, como decimos, gallina sin guato, bola sin manija, y aún más, ya ni siquiera se hablan. Todo es esto. No estoy en contra del celular, pero lamentablemente tengo que decir, hermanos, que mientras uno está hablando con otro, el otro está simplemente concentrado en su celular, chateando. ¿Han visto, hermanos? Vi una foto en esta semana en el Facebook donde casados, marido y mujer, el uno en la cama a un lado chateando y el otro a su costado chateando. ¿Cuándo se vio eso, hermanos, antes? Cuando dos personas se acostaban en la cama, ¿qué hacían ustedes, hermanos? Los hermanos de la época de los 70, los antiguitos. ¿Cómo era cuando se acostaban en la cama con la esposa? ¿Se dan cuenta, hermanos? Hablábamos, conversábamos, dialogábamos sobre lo que está pasando en la familia. ¿Cómo nos había ido en el día? Nos hablábamos, pero ahora el esposo está con su celular, la esposa está con su celular, los hijos en sus cuartos con su celular. Cada uno vive como se le da la gana. Cada uno está en su mundo, individualismo. Y esto ha entrado a la iglesia. Aquí adentro ha entrado. Estamos fuertemente influenciados por este gran mal. ¿Quién en esta semana ha visitado a algún hermano? ¿Alguien puede decir, pastor, yo he visitado a este hermano en esta semana? ¿Quién, hermano, se ha parado en esta semana para predicar el evangelio a los perdidos? ¿Alguien puede decir, yo, pastor, Señor, yo me he levantado para predicar a los perdidos tu precioso evangelio? ¿Quién ha orado esta semana por algún hermano enfermo? ¿Hay alguien, hermano, que te ha venido a visitar? ¿Hay alguien que ha orado por ti? ¿Quién se preocupa por su prójimo? ¿Quién es el que ama ahora? ¿Quién es el que realmente va a vivir en cosmovisión de comunidad? ¿Quién va a dejar el individualismo y va a amar a su hermano? Esa es la gran pregunta. Cada uno vivimos en nuestro mundo, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras preocupaciones. Como alguien decía, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Necesitamos urgentemente, hermanos, como iglesia, cultivar un estilo de vida que refleje lo que realmente somos: una comunidad de gracia y amor. ¿Cómo pastor puedo comenzar a vivir ese estilo de vida que Cristo quiere para mí? Una vida en comunidad, una vida pensando en comunidad. ¿Cómo comienzo? Y de eso quiero hablar en esta tarde. Lo primero que debemos entender, si queremos llegar a ser una comunidad de gracia y amor, es entender lo que somos nosotros delante de Dios. ¿Qué eres tu hermano y hermana? Tú eres un cristiano, si conoces a Cristo, una cristiana. Ahora yo te pregunto, ¿qué es ser un cristiano? ¿Qué es ser una cristiana para ti? Una vez alguien visitando una persona, yo le decía, hermano, ¿por qué no vuelves a la iglesia? Y esa persona me decía, no, es que yo todavía quiero hacer algunas cosas aquí para luego volver a estar con el Señor. Yo le decía, pero ¿qué cosas, hermano, tú quieres hacer? No, es que todavía necesito dedicarme un poco a la familia, dedicarme un poco
No, uno piensa que ser cristiano, hermanos, es alguien que tiene que cumplir un montón de reglas. No fumar, no robar, ¿no? Un cristiano es alguien que no tiene que vivir enjaulado, no al karaoke, no a la discoteca, y tiene que cumplir. Si cumples todas esas reglas, entonces eres un cristiano. Qué mal, torcido esa idea. Eso no es ser un cristiano. ¿Qué es ser un cristiano? ¿Cómo defines a un cristiano? Hay una definición que Mark Dever nos da acerca de lo que es un cristiano, y quiero que se memoricen esta definición, mis amados. Un cristiano, dice Mark Dever, es alguien que ha sido reconciliado con Dios y reconciliado con su pueblo a través de Jesucristo. Vamos a repetir esto todos juntos a la voz de 3, ¿sí? Todos juntos, 2, 3. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano, voy a repetir, es alguien que ha sido reconciliado con Dios, primeramente, y ha sido reconciliado con el pueblo de Dios a través de Jesucristo. Vamos a repetirlo todos juntos, 2, 3. ¿Qué es un cristiano? Es alguien que ha sido reconciliado con Dios y ha sido reconciliado con su pueblo a través de Jesucristo. Esos son los 2 puntos de mi sermón para esta tarde. Vamos en primer lugar entonces a considerar lo que un cristiano es. Alguien que ha sido reconciliado con Dios, en primer lugar. Vayamos allí, hermanos, entonces a nuestro primer encabezado. Un cristiano es alguien que ha sido reconciliado con Dios. En Génesis capítulo 3, vayamos allá con nuestras Biblias, versículo 4 al 5, nos damos cuenta en ese pasaje que el individualismo fue el anzuelo que Satanás usó para inducir a nuestros primeros padres a pecar contra Dios. En Génesis 3, 4 al 5, Satanás le dijo a Eva, escucha estas palabras, Génesis 3, 4 al 5, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí está el anzuelo, la mentira de que si desobedecían ellos, serían como Dios. Eso fue lo que Satanás susurró a sus oídos. Miren, ustedes no necesitan depender de nadie. Eso le dijo Satanás, de nada ni de nadie. Salgan de ese yugo opresor con la que Dios los ha tenido atrapados. ¿Cómo es posible que no van a poder comer de ese árbol? Ustedes tienen que vivir una vida sin límites. Ámense a ustedes mismos, ¿no? Ustedes son lo que más importa. Si comen de este árbol, van a ser como Dios. Hermanos, eso retumba en los oídos de la gente hasta hoy en día. Tú tienes que ser como Dios. Tú tienes que ser Dios. En otras palabras, tú eres el centro. Tú tienes que estar sentado en el trono. Nadie te puede despojar. Seréis como Dios. Esa fue la mentira del diablo al hombre y a la mujer, y de esa forma se introdujo en el mundo el pecado. ¿Y saben lo que hizo el pecado en el mundo, hermanos? Lo primero que el pecado hizo en el mundo fue quebrantar, despedazar la comunión que había entre el hombre con su Dios. El pecado destruyó, despedazó la comunión, la armonía, la relación que había entre el hombre con su creador. Cuando Dios creó a Adán, recuerdan, Dios le hizo a Adán su casa, hermanos. Un hermoso paraíso lleno de animales y plantas. Dios le dijo a Adán y a Eva, miren, ustedes pueden disfrutar, comer de todo lo que está aquí. Esta casa es de ustedes. Dios hablaba con Adán audiblemente. Imagínense eso, hermanos. Dios le hablaba a Adán directamente. Adán, de todos los árboles podrás comer, mas de este árbol no comerás. Pon nombre a los animales.
Dios estaba en medio del huerto, su presencia estaba en medio de los hombres. Dios habitaba con el hombre en el jardín del Edén. ¿Y sabes? De todas las cosas maravillosas que Dios le dio al hombre, podría decir que lo más maravilloso fue la forma como Dios lo creó. En Génesis capítulo 2, versículo 7, ustedes van a poder leer que cuando Dios creó al hombre, sopló en él, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué dice Génesis 2:7? Aliento de vida. Dios sopló en Adán aliento de vida, para que Adán nunca olvide que su existencia dependía enteramente de él. Es lo que Dios le dijo al hombre: sabes, yo te estoy dando la vida, tu vida está en mis manos. Aliento de vida sopló. Eso significa que el hombre fue un ser existente desde ese momento. La vida del hombre, nuestra vida, está en las manos de Dios. Nuestra existencia depende completamente de Él. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo, al soplar aliento de vida, en Génesis 1:26 nos dice la Escritura que Dios compartió algo muy especial con el hombre. Un pedacito de Él le dio al hombre. Dice Génesis 1:26 que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Han leído eso, hermanos? A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y cómo es posible? Uno podría decir, aquel hombre que caminó con Dios, que estuvo con Dios, ahora en Génesis capítulo 3 versículo 8 está huyendo de su presencia. Acompáñenme allá, hermanos. Génesis 3:8 nos dice la Escritura: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El hombre está huyendo de la presencia de Dios. Y uno dice, ¿por qué? Hermanos, ¿por qué una persona huye? ¿Por qué una persona no quiere saludarte? ¿Nunca te ha pasado eso? Porque, hermano, hay una ruptura de relación. A mí varias veces me ha pasado eso. Estoy pasando por la calle y alguien que yo lo conozco, pero que no simpatiza conmigo, estoy pasando y se pasa al frente, hermano. En mi cara se pasa, no quiere darme la mano. ¿Por qué? Porque hay una ruptura. Algo se ha destrozado entre él y yo ahí. ¿Qué cosa? Una relación. Eso es lo que pasó aquí. El hombre empezó a huir de Dios, a esconderse de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se había roto esa relación. Había quebrantado la comunión entre Dios y el hombre. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque Adán y Eva voluntariamente quisieron desobedecer a Dios. Dios les había dado todo, y lo único que Dios les pidió, ¿qué fue, hermanos? No coman de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Génesis 2:16 al 17. Esa fue la restricción. Todo es de ustedes, solo obedézcanme. Pero el hombre, hermanos, como siempre, hermanos, hace todo lo contrario a lo que Dios le dice. El hombre no quiso, hermanos, someterse a Dios voluntariamente. El hombre no quiso amar a Dios. Se rebeló. ¿Por qué será nos pasa eso? Cuando era niño, mi mamá hacía panqueques. ¿Cuántos han probado los panqueques, hermanos? Que son bien deliciosos. Y mamá hacía panqueques y me daba a mí el panqueque que me correspondía. 2 panqueques. Todos los panqueques eran iguales. Y me daba mis 2 panqueques y me decía, no vas a comer los demás panqueques, porque es para tu hermana y para tu papá y para tu hermanito. Ese tiempo estaba Isaí, todavía es para ellos. Solo 2. Y mi mamá se iba. Yo me lo acababa como tiburón, hermano, mis 2 panqueques.
¿Y qué pasa cuando te lo terminas? No, pues hermano, yo quiero el otro panqueque. O sea, yo quiero el que mi mamá me ha dicho que no coma. Ese siempre yo quiero. Y aunque ella no me veía, hermanos, yo sacaba y me lo comía a migajitas, hasta terminar todo ya el panqueque, hermanos. Y luego venía, todo el chicotazo que tenía que venir sobre mí. Somos así por naturaleza. Lo que nos dicen que no hagamos, eso queremos hacer. Eso le pasó a Adán y Eva. No coman del árbol, pero quieren comer de ese árbol. Una vez un hermano me dijo: pastor, yo nunca hubiera hecho lo que Adán y Eva hizo. Jamás. ¿Cómo es posible? Si yo hubiera estado en el calzado de Adán y Eva, yo no hubiera comido de ese árbol. No, hermano, no escupas al cielo. Tú y yo somos lo mismo. Somos lo mismo. Dios te ha dado, así como Adán, vida. Dios te ha dado, así como Adán, su imagen y semejanza. Dios te ha dado, como Adán, una compañera, un compañero para que tú vivas. Te ha dado una familia. Dios te ha dado un lugar donde vivir, como Adán y a Eva. ¿Y sabes qué Dios te ha dicho como cristiano y como cristiana? Hermana, escucha bien esto. Dios te ha dicho: no mientas, pero tú mientes. Dios te ha dicho: no robes, no comas del árbol, no robes, pero ¿qué haces tú? Robas. Dios te ha dicho: no cometas adulterio, ¿y vos qué has hecho? Miramos pornografía, miramos a mujeres con ojos lujuriosos, caemos en pecado antes del matrimonio. Dios nos ha dicho: 6 días trabajarás y un día es para mí. No vas a trabajar el domingo. El domingo no se trabaja, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criado. Ese día tienes que ser para mí. Es un día consagrado. ¿Y qué hacemos nosotros? Somos los primeros, hermanos, en trabajar. Somos los primeros en no respetar lo que Dios dice. ¿Tú crees que somos distintos a Adán? Somos iguales. Somos iguales. Lo que no tenemos que hacer, eso hacemos. Y sabes, un cristiano es alguien que ha entendido, reconoce que tiene una incapacidad, una impotencia absoluta para hacer lo bueno delante de Dios. Ese es un cristiano. Un cristiano es aquel que acepta su condición. Sí, Señor, tú tienes razón, yo no soy distinto a Adán. Yo soy un miserable pecador y tengo unas cuentas pendientes con tu justicia. Si Dios contara, hermano, todos tus pecados desde que has nacido hasta este momento, ¿qué es lo que el Señor miraría, hermanos? Un pastor decía: se acabarían todas las hojas para decir todo lo que realmente nosotros hemos hecho contra nuestro santo Dios. Un cristiano es alguien que ha reconocido su incapacidad delante de Dios. La pregunta, hermanos, es ahora: si somos culpables, ¿cómo es posible que Dios nos pueda perdonar y nos pueda declarar justo? A esto se conoce como el gran dilema divino. Déjame explicarte esto, hermano. ¿Sabes? Hay un problema de los problemas que plantea la Biblia. Si tú quieres saber cuál es el problema de los problemas que plantea la Biblia, es este: el gran dilema divino. ¿Cómo? Escucha esto. Piensa en esto, hermano. Esto es ser un cristiano. ¿Cómo un Dios santo, justo, puede perdonar a un culpable como tú y como yo? ¿Cómo? Sin pasar por alto su justicia. Déjame ilustrarte de esta manera. No es fácil. Dios es juez justo. Supongamos, hermano, que una persona mata a tu ser más querido. Tú le llevas a esta persona ante el juez. Este asesino le dice al juez: señor juez, yo reconozco que le he matado al fulanito de tal,
reconozco que soy un asesino, pero te pido perdón. Se arrodilla y dice, ya no voy a volver a ser más un asesino. Y el juez dicta sentencia y dice, muy bien, porque me has pedido perdón y te has llorado, ¡pum!, libre, cerramos el caso. Te pregunto, ¿eso tiene sentido? ¿Ese juez es un juez justo o injusto? ¿Es un juez bueno o malo? ¿Qué dicen, hermanos? Malo. ¿Por qué? Porque un juez justo debe castigar el delito. Un juez justo debe condenar el crimen. No porque alguien venga y le diga, perdóname, señor juez. El juez dice, ay, me has pedido perdón, entonces te dejaré libre nomás. Entonces, hermanos, ¿de qué sirve, no? Mataré, violaré y me pediré perdón y luego seré libre. No. Lo justo es que el violador pague su delito, el asesino pague su delito. ¿Cómo tú puedes ser declarado inocente, perdonado? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo Dios puede declararte eso siendo un Dios justo? Si, hermano, tú te arrepientes como un asesino, Señor, yo he asesinado, perdóname, y el Señor simplemente te deja libre, hermanos, Él no sería un juez justo. ¿Por qué? Porque necesitas justicia. Tienes que pagar por lo que has hecho. Tienes que entrar a la cárcel. El gran dilema divino. No se puede hacer absolutamente nada. ¿Cómo puedes saldar tus deudas con la justicia de Dios? ¿Cómo, hermano? No puedes. Tiene que haber justicia. Y Dios pide eso, justicia. A menos de que haya un sustituto. Y esto es lo precioso de la vida cristiana, hermanos. Todo está perdido a menos que alguien pague tu deuda con la justicia de Dios. ¿Puede haber alguien que pueda compadecerse de tus pecados y pueda decirle al Padre, yo voy a morir, yo voy a entrar a la cárcel, yo voy a pagar en lugar de este pecador? ¿Puede haber alguien? Y la respuesta bíblica es sí. Dios proveyó un sustituto, hermanos, y su sustituto fue nuestro bendito, glorioso Señor y Salvador Jesucristo. En la corte celestial, cuando Dios estaba dictando sentencia, eres mentiroso, ladrón, adúltero, asesino porque te enojas contra tu hermano. Dios estaba dictando sentencia y en ese preciso momento, en esa corte celestial, entró alguien de atrás corriendo y dijo, alto, señor juez, alto. Hay una solución para este caso. Yo puedo pagar todos los delitos que este pecador ha cometido contra ti. Yo soy santo, justo, inocente, nunca he hecho algo malo contra ti. Quiero colocarme en su lugar. ¿Quién era esa persona? Esa persona era nuestro Señor Jesucristo. Dios proveyó para nosotros un sustituto, hermanos. En 2 Corintios capítulo 5, versos 20 al 21, con razón el apóstol Pablo decía a la iglesia de Corinto, 2 Corintios 5, 20 al 21, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora, ¿cómo me reconcilio con Dios? ¿Cómo arreglo mis cuentas con Dios? No puedes tú, no puedes, nada puedes hacer porque eres un miserable pecador. Es por eso, dice Pablo, verso 21, que al que no conoció pecado, al puro, al inocente, al justo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Entiendes eso? Al que nunca pecó, el inocente se entregó por el culpable, el justo por los injustos, el bueno por los malhechores. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo lo que tú debías a la justicia de Dios,
fue traspasado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiendes eso? Y es nuestro Señor Jesucristo el que cargó, el que llevó todo el peso de la justa ira de Dios que tenía que caer sobre ti. Él lo llevó sobre Él. Dios hizo justicia en Él. Por eso podemos decir como Pablo: justificados pues por la fe, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Romanos 5:1, ¿recuerdas? Romanos 5:1, justificados por la fe, tengo paz para con Dios. En palabras de Sugel Michelin, el cristiano es una persona que reconoce que Dios en su amor proveyó en su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, un sustituto que pagó con su muerte nuestra deuda, con la justicia de Dios en la cruz. Ese sustituto, dice Sugel, vivió una vida perfecta, pero fue a la cruz como un criminal, siendo inocente, para que pecadores culpables pudieran ser absueltos por medio de la fe en Él. Hermanos, ese es un cristiano. Un cristiano es una persona que ha reconocido su condición delante de Dios. Yo soy un pecador, y al mismo tiempo ese cristiano ha reconocido que Dios ha provisto para él un precioso Salvador, un sustituto para sus pecados. Ese es un cristiano verdadero. Te pregunto, hermano, si Dios te quitara la vida en este momento y te abriera las puertas del cielo y te preguntase: ¿por qué quieres entrar al cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Por qué quieres entrar al cielo? ¿Por qué debería dejarte entrar al cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Sabes lo que un cristiano respondería? En palabras de Mark Dever, lo cito, hermanos, un cristiano le diría: Señor, tú no me deberías dejar entrar al cielo, porque yo soy un pecador y tengo una deuda contigo que no puedo pagar. Pero debido a tus grandiosas promesas y misericordias, yo dependo de la sangre de mi precioso Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la respuesta de un cristiano verdadero. Entonces, hermanos, yo les pregunto: ¿qué es un cristiano en primer lugar? Es alguien que ha sido reconciliado con Dios a través de la obra de Jesucristo su Señor. En segundo lugar, no se queda ahí. Un cristiano no solo es alguien que ha sido reconciliado con Dios, sino también es alguien que ha sido reconciliado con el pueblo de Dios. Y esto quiero que captemos y entendamos muy bien. Cuando Adán y Eva pecaron, no solo, hermanos, se destruyó la relación entre ellos y Dios, sino que también se destruyó la relación entre ellos mismos. Antes de Génesis capítulo 3, cuando Dios le presentó a Eva, a Adán dijo: uy, no, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Mi esposa, mi carne, mi hueso, mía, mi mujer. No. En Génesis capítulo 3, verso 11 al 12, cuando Dios le dice, después de la caída: Adán, ¿qué es lo que has hecho? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Cuál fue la respuesta, hermanos, de Adán? Génesis 3, capítulo 11 al 12. Adán respondió: Señor, la mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí. Ahora ya no era mi mujer, ahora es, no sé, lo que tú me has dado. La palabra, esta mujer me hizo pecar. ¿Se dan cuenta, hermanos, la fricción? Adán está cuidando su pellejo. Lo que él debía haber dicho a Dios es: Señor, tú tienes razón, perdónanos
he pecado. Pero como siempre, hermanos, el hombre individualista, egocéntrico, orgulloso, jamás va a querer aceptar su culpa. No tengo yo la culpa. Esta me ha dado de comer. La mujer que tú me diste por compañera me dio de comer y yo comí. Es que yo no tengo la culpa, es que lo tiene el otro. Individualismo. Ese es individualismo. Hace rato les dije, hermanos, sálvese quien pueda, ¿verdad? Así vivimos, sálvese quien pueda. Algunos filósofos dicen que somos animales racionales, hermanos. No sé si ustedes serán animales, pero yo no soy ningún animal, hermanos. Según algunos filósofos somos animales racionales. ¿Por qué? Porque aquí el mundo consiste en la supervivencia del más fuerte, como el animal. No, esa es una perspectiva completamente antibíblica, individualista de la vida humana. A Adán no le interesó, hermanos, no le interesó su esposa, no le interesó su prójimo. Con tal de salvar su pellejo, todo estaba bien. ¿Se dan cuenta? Lo único que a Adán le interesó, ¿qué fue? Salir del momento victorioso, aplastando aún a su propia mujer. No importa. Así vive la humanidad. Lo importante es tu felicidad. ¿Han escuchado esos consejos diabólicos? Lo importante es tu felicidad. Sigue el dictamen de tu corazón, tu autoestima, tu satisfacción. Saca el campeón que hay en ti. No hay otra cosa más satánica, hermanos, que esos consejos. Escúchame esto. Jesús, nuestro Señor, ni los apóstoles, ni Jesús ni los apóstoles, nunca, hermanos, nunca enseñaron: ámense ustedes. Es que les falta amor propio. Nunca. Escucha lo que Jesús enseñó. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Mateo 22, 37 al 39. Jesús dijo, ¿estamos ahí, hermanos, con nuestras Biblias? Mateo 22, 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es el segundo mandamiento, hermanos? Te amarás a ti mismo. No, ¿eso dice, hermanos? No, ¿qué dice el pasaje? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiero que entiendas ese verso. Hermano, piensa en ese pasaje, porque Jesús luego va a decir: de esto depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, si quieres saber de qué trata toda la Biblia, solo habla de esto. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, que este es el primero y más grande mandamiento, y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Has notado el pasaje? Jesús está presuponiendo que tú ya te amas. Como te amas tanto, no necesito decirles ámense ustedes, porque ya se aman. Se aman tanto, ahora con ese mismo amor amen a su prójimo. Ese es el verso. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. El primer mandamiento produce el segundo, hermanos. Amar a Dios nos hace amar a nuestro prójimo. Y el segundo es la prueba de lo primero. Cuando amo a mi hermano, eso significa que amo a Dios. Amar al prójimo es la evidencia de que amo a Dios. El uno produce lo otro y lo otro comprueba lo otro. Y yo pregunto, ¿cuál es la evidencia más visible de un verdadero cristiano, hermanos? A ver, yo le pregunto, ¿cuál es la evidencia visible de un verdadero cristiano? ¿Cómo tú sabes que el hermano que está a tu lado realmente es un cristiano? En Juan capítulo 13, verso 35, el Señor Jesucristo diría, escucha estas palabras: en esto conocerán que todos sois mis discípulos. ¿En qué? ¿En que van a repetir 100 versículos?
¿En qué van a conocer los demás que somos discípulos de Dios, discípulos del Señor? Si tuviereis amor los unos con los otros. Primera Juan capítulo 3 versos 10 al 11. Quiero que me acompañes allá. Juan diría: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabes que eres salvo? ¿Cómo sabes que vas a ir al cielo? Está diciendo, ¿cómo sabes que has pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y termina el capítulo 4 versos 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La evidencia más clara de un cristiano es que un cristiano, hermanos, ha aprendido a dejar de vivir para sí y vivir para los demás. Un cristiano es alguien que ha entendido que no solo debe amar a Dios con todo su corazón, sino también debe amar a su hermano. Cuando Cristo murió en la cruz, lo que Él logró, hermanos, según la carta a los Efesios capítulo 2 verso 14, es quitar la pared intermedia de separación. Cristo en su muerte, hermanos, abolió las enemistades que habían entre nosotros como seres humanos, como hijos de Dios. Es lo que Pablo va a decir. Escucha estas palabras: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, dice Pablo, nos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y observa, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. En conclusión, nosotros fuimos regenerados para amar, hermanos. Cristo purificó tu alma, te salvó para librarte del orgullo, del egocentrismo, del individualismo, de manera que ahora te puedas entregar a tu prójimo, a tu hermano, amarlo sinceramente, aunque no perfectamente. Ese es ser un cristiano, hermanos. Ese es ser un cristiano. Un cristiano es alguien que ama a Dios y ama a la familia de Dios, al cuerpo de Dios, ama a sus hermanos, está viviendo en esa forma de pensar: ¿qué puedo hacer para amar a mis hermanos? Termino con estas aplicaciones. ¿Tú eres un cristiano? ¿Tú eres cristiano? ¿Has reconocido que tienes un problema muy serio con la justicia de Dios? ¿Has reconocido tu condición? ¿Has reconocido también que Dios proveyó para ti? Hermano, ¿has reconocido que Dios ha provisto para ti? Para ti, hermano, estoy hablando de ti, un sustituto para el perdón de tus pecados, Jesucristo tu Señor. ¿Has reconocido eso? ¿Eres un cristiano
¿qué eres? Si no entiendes el problema de tu pecado, hermano, déjame decirte, puede ser que estés yendo rumbo al infierno. Si hasta hoy no has reconocido, no has aceptado, no has creído con todo tu corazón aquel sustituto que Dios envió por tus pecados, puedes estar yendo camino al infierno. Cuidado aquel día cuando tú te encuentres con Cristo mismo y le digas: Señor, Señor, es que yo he ido a la iglesia, he profetizado en tu nombre, he echado fuera milagros, he hecho muchos milagros, he echado fuera demonios. Cuidado que Él te diga: nunca te conocí, jamás. ¿Quién eres? Apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Eres un cristiano? ¿Qué eres? Y mi última pregunta: ¿cómo estás viviendo en esta tierra? ¿Estás amando a tu hermano y a tu hermana? ¿Te preocupas por la iglesia? ¿Te preocupas por los pastores? ¿Te preocupas por los enfermos? ¿Qué estás haciendo para amar más y más a tus hermanos? Porque el que no ama a su hermano, dice Juan, no ha conocido a Dios. Durante un combate en la guerra de Vietnam, esta es una historia real, me impactó bastante, hermanos, cuando lo miré. En esta guerra de Vietnam cuenta la historia de un soldado que estaba en medio del campo de batalla. Las tropas estaban avanzando rumbo al enemigo, y dice la historia que uno de los soldados cayó en el campo de batalla. Todos estaban corriendo hacia adelante para disparar al enemigo, pero un soldado tropezó y cayó. Y de repente el amigo de ese soldado le dijo al general: mi señor, en plena batalla, mi señor, te ruego que me dejes volver y recoger a mi amigo. Y el general le dijo: petición denegada, soldado. Tenemos que seguir en el campo de batalla. No puedo perder a 2 soldados. Estás obligado a obedecer. Entonces el soldado le dijo: comprendo perfectamente, mi general, que es mi obligación obedecer sus órdenes, pero debo ir a rescatar a mi amigo. Entonces dice la historia que el soldado volvió, hermanos, retrocedió atrás y volvió a encontrar a su amigo. Después de un día, imagínense eso, un día estaba perdido ese soldado. De en medio del, ustedes saben, ¿verdad?, que cuando acaba la guerra hay humo y todo lo demás. Dice que el soldado volvió con su compañero agarrado en el brazo. El compañero ya estaba muerto. El soldado volvió ante su general y su general le dijo: ¿viste? Yo te dije, ya no hay caso, tu amigo estaba muerto. ¿Para qué fuiste otra vez a rescatarlo? Entonces el soldado le respondió: usted tiene razón, mi general. Mi amigo está muerto. Pero cuando encontré a mi amigo, él todavía estaba vivo. ¿Y sabes lo que me dijo? Sabía que vendrías por mí. Wow, hermanos. Sabía que volverías por mí. Ese es el corazón de un verdadero creyente, hermanos. Un creyente es un soldado que en medio del campo de batalla ha visto caer a su compañero, a su amigo, a su amiga. Le ha visto derrumbarse, le ha visto tropezar, pero en vez de seguir corriendo, él vuelve, retorna para levantar a su hermano y juntos caminar.
¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, como este soldado muerto, sabía que vendrías por mí? Sabía que vendrías por mí, hermano. Yo sé que puedo contar contigo, mi hermano. Hermanos, estamos aquí en medio de soldados desangrados. ¿No se dan cuenta, hermanos? Estamos heridos en medio de nosotros, abofeteados con el pecado, algunos caídos, algunos enfermos, otros convalecientes, otros dudando. Estamos heridos como soldados. Pero la pregunta es: ¿quién ha de levantar? ¿Quién ha de volver? ¿Quién ha de amar? ¿Quién se va a sacrificar por su amigo? No miren cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:4.